Vale. Por un lado, os voy a pasar este link que va a ser el Google Colab de la clase de hoy. ¿Vale? Ahí son algunos ejercicios que vamos a ir haciendo. Podéis trabajar ahí mientras te voy explicando y demás. ¿Vale? O, si no ahora, pues podéis hacer, digamos, repetirlo mañana. ¿Vale? Pero bueno, para que la tengáis. En esa copia, pues ya podréis hacer lo que queráis. Entonces, recordad, a vosotros aparecerá por aquí ya, me parece, y si no, pues archivo y guardar una copia en Drive. Y ya se os abrirá vuestra copia, ¿vale? Que se llamará copia de Words of Python Mayo. Está organizado con lo que vamos a ver hoy, que se corresponde también con lo que se ve en el reto, que es lo que yo considero ese 20% que se repite o que se utiliza el 80% de las veces. Que al final, pues digamos que también lo he intentado clasificar un poco como por niveles de dificultad, que es también similar al reto. ¿Vale? Entonces, la idea es que os pueda explicar algún concepto y luego hagamos un ejemplo. Y que lo entendáis y que lo vayamos viendo más detenidamente. Entonces, voy a compartiros este mapa mental que muchos ya lo habéis visto bastantes veces y que al final aquí resumo todo lo de Python. Primero no me voy a volver a meter porque al final está todo en qué es lo que le diferencia a Python, ¿vale? Ya lo tenéis también en la teoría, en otras sesiones y demás. Pero sí que quiero empezar como por esa primer concepto o primera cosa, por así decirlo, que son las variables, que esto existe en todos los lenguajes de programación, existen variables, ¿vale? Y una variable, digamos que pues es un valor al que tú le pones un nombre. Igual que tú a una persona le pones un nombre y cuando la llamas, esa persona te responde y solo te responde esa persona, y otra persona le das otro nombre y solo te responde la otra persona, pues esto es igual. Un valor cualquiera, por ejemplo, una edad, una temperatura, un número, cualquier cosa, tú la vas a almacenar en una variable con un nombre que tú quieras, que tú te inventes y que tú le des. Pero es importante que ese nombre siempre, cada vez que le llames, te va a devolver el valor de la variable. Si tú a esa variable, si tú a ese nombre le das otro valor, digamos que se sobrescribe, ¿vale? Entonces, ¿qué es una variable llevado a código de Python? Que esto, es el collab y demás, y entonces va a tener dos celdas, celda de texto y celda de código. Entonces yo todo el código lo voy a escribir aquí, en estas celdas que están más oscuritas y se ejecuta dándole aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué sería una variable? Pues, por ejemplo, le podemos llamar temperatura grados o temperatura Celsius. ¿Por qué? Porque es un nombre que además ya es descriptivo. Es importante también que los nombres que nosotros le demos a nuestros valores, pues que ya nos den cierta información, ¿vale? Entonces, aquí lo que voy a almacenar va a ser pues una temperatura Celsius. Por ejemplo, 25. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo llame a esta temperatura, me va a devolver su valor. Para ejecutar esta celda, pues es aquí. Entonces, esto es simplemente una variable. Entonces, le das el nombre, le pones igual y aquí lo que quieras ponerle. Igual que podemos poner un número y una temperatura, podemos poner pues nombre alumno 1 y podemos poner Borja. Esto es un número y se escribe tal cual. Si queremos poner texto o strings, hay que ponerlo comillas, ¿vale? Y de hecho, aquí se os convertirá en rojo. Si no ponéis las comillas, además os va a ser un error y no va a ser rojo, ¿vale? Entonces, importante, cuando nosotros escribamos texto, que es uno de los tipos de dato, hay que ponerlo en comillas. Podemos poner nombre alumno 2, pues lo mismo, otro string, Jordi. Podemos poner tanto comillas simples como comillas dobles, ¿vale? En el inicio. Lo que sí que es importante es que inicie y finalice con el mismo tipo de comillas. Pues aquí podemos poner, por ejemplo, la comilla simple. ¿Vale? En mi teclado la comilla simple está donde el signo de interrogación y la comilla doble está en el 2. ¿Vale? Depende pues del teclado que tengáis, puede cambiar, pero normalmente suele ser así.
Igual que hemos puesto aquí 25, que 25 sería un número entero, que ahora pasamos con esa parte, también podemos poner decimales, 25,56. Al venir del inglés, los decimales es con un punto, ¿vale? En lugar de con una coma como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, en este caso, también se puede poner este otro tipo de dato, que por un lado, si no tiene decimales, es un entero, y si tiene decimales, pues es lo que se llama un flotante. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacen las variables? Las variables almacenan valores en el nombre que nosotros le demos. Entonces, sabiendo que es una variable, también tenemos que ver qué tipo pueden tomar los valores de la variable, que al final son esos tipos de datos. Esos tipos de datos pueden ser números, pueden ser textos o pueden ser booleanos. Los numéricos, como ya he dicho, un entero, no tiene decimales, o un flotante, que sí tiene decimales. Los strings son textos que tienen que ir entre comillas. Y los booleanos, pues simplemente pueden tomar el valor de verdadero o falso. Que esto es lo que estábamos viendo aquí. Esto sería un flotante. Vamos a poner temperatura Celsius 2. Esto puede ser un entero. Y esto serían strings. Podemos poner otra variable que es si hace calor. Si hace calor, le podemos poner verdadero. Y si no hace calor, le podemos poner falso. Verdadero, true. Al final viene el inglés. Entonces, true o false, ¿vale? Serían los valores. Vale. Siempre, recordad, en las variables, ponerle el nombre que queráis y ponerlo en igual. Yo lo estoy escribiendo así. ¿Por qué? Punto número 1. El nombre de las variables no se puede separar por espacios, porque os da un error. Por eso pongo una barra baja. ¿Vale? Entonces, todo lo que nosotros queramos separar, con barra baja. Además, yo lo estoy poniendo todo en minúsculas. Podríais ponerlo en mayúsculas, pero en Python, por, convención de buena escritura, en las variables se ponen sus nombres en minúscula. En lugar de poner la T mayúscula, pues la T minúscula. En lugar de poner la N mayúscula, pues la N minúscula. Se separa cada palabra por un guión bajo. ¿Vale? Entonces, este formato es el que vosotros tendréis que poner cuando vosotros. Bueno, aquí no sé qué pasa. Cuando vosotros creéis una nueva variable. ¿Vale? Que podéis poner, como en otros lenguajes, que se escribe pues así. Podéis. Y no os va a dar error. Pero en Python, pues se suele escribir así. ¿Vale? Entonces, nosotros ahora todo lo que nosotros vayamos escribiendo, le demos un igual y le demos un valor, va a ser una variable. Cada vez que nosotros llamemos a esa variable, nos va a devolver su valor. Además, nosotros podemos hacer que nos devuelva las variables, que nos devuelva el valor, es decir, podemos mostrar por pantalla con el comando print. ¿Vale? El comando print es un comando de estos que os tenéis que aprender a fuego, que lo que te hace es devolver por pantalla. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo print y llamo a temperatura Celsius, me va a responder con su valor. Si debajo pongo otro print y le pongo temperatura Celsius 2, que sería el nombre de otra variable, me va a responder, me va a poner el primer valor y me va a poner el segundo valor. Esto es interesante porque nos va a permitir saber qué valores tienen las variables. Al final nosotros, a medida que vayamos haciendo pues, estos programas, nosotros vamos a ir almacenando valores en las variables para poder aprovecharlas. Pues al final esto lo que permite es que nosotros no tengamos que poner todo el rato este valor, sino que una vez pongamos que la temperatura en Celsius es de 25,67, nosotros simplemente llamando a su nombre ya nos almacena el valor. Ni tenemos que volver a memorizar ese valor, podemos aumentar ese valor e ir sumándole 1 y demás. Sirve como para reaprovechar ese valor, ¿vale? Es para lo que sirve. Y que si es el mismo concepto al que se refiere temperatura Celsius cambiase de valor, pues nosotros podríamos cambiar su valor. ¿Vale? Esto es al final lo que permite hacer las variables. Y con el print nosotros podemos acceder al valor de esas variables y que nos muestre por pantalla, pues, qué es esa variable. Esto sirve tanto para entender mejor el código, pues que de repente no sepamos qué es una cosa, qué es otra, qué puede salir si sumamos dos variables y demás,
o incluso para, bueno, mostrarlo por pantalla, porque al final lo que queremos es que aquí nos muestre un mensaje, nos muestre lo que sea, ¿vale? Porque se pueden sacar mensajes. Si combinamos, bueno, si por ejemplo un string, como yo os decía, es un texto. Entonces tú puedes poner aquí, por ejemplo, no sé, pues cualquier cosa, ¿no? Hoy hace más calor que ayer. Si printas esto, te va a sacar el texto. Pero aquí también puedes añadir pues otra variable, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de hoy es, esto es un string, y separándolo por comas dentro del print podemos poner aquí el siguiente valor. Por ejemplo, añadimos aquí la variable. Y entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a juntar las dos. Por un lado, el string que le hemos puesto y por otro, el otro valor. Y entonces el resultado va a ser la temperatura de hoy es, que es esto, y luego, como estamos llamando nosotros a la temperatura Celsius 2, aquí nos saca su valor. Siempre que llamamos a temperatura a una variable, nos saca su valor con el print. ¿Vale? Es por eso por lo que aquí nos saca el 26 y todo esto es esto. ¿Vale? Y simplemente pues lo separamos por coma. Estas son las cosas que se pueden hacer con el print. Dejar mensajes, meter el valor de las variables en el print, etc. Y lo mismo, ¿no? Los tipos de datos que habíamos dicho. Pues había flotantes, había enteros, estos que serían strings, ¿vale? Textos al final, y estos que se les llama booleanos o bool, a los de true false, ¿vale? Son los 4 tipos básicos de datos que hay, y esto es el print, pues sería como una función de Python que permite imprimir por pantalla, ¿no? De ahí print, imprimir un valor, ¿vale? Imprimir o mostrar, como lo entendáis. Esto que estoy haciendo yo aquí también, que sale en verde, y que le estoy poniendo una almohadilla, para que ya lo vayáis viendo, son comentarios. ¿Vale? Aunque ahora mismo sea vuestra primera vez y estéis viendo diferentes conceptos, no os preocupéis. ¿Vale? Ya a medida que los usáis, iréis viendo pues qué es una cosa, qué es otra, sin querer, sin daros cuenta, vais a ir memorizándolo y demás. Todo lo que empiece por un asterisco en Python es un comentario. Se pone, en este caso, en la interfaz de Google Colab, se pone verde y entonces lo que hace es que no ejecuta ese código. Es decir, lo toma como algo ajeno y por eso no lo ejecuta. No es algo que el propio programa tenga en cuenta y lo ejecute, sino que simplemente es algo como para nosotros. No le va a hacer caso. Todo lo que esté con la almohadilla esta no le va a hacer caso. Es un comentario para nosotros. De hecho, si nosotros ahora mismo ejecutamos esto y nos saca los 3 prints que tenemos aquí, si nosotros cogemos a un print y le ponemos una almohadilla delante, comentamos esa línea, por tanto, al comentar esa línea, Python lo entiende como un comentario, por tanto, no le hace caso, y por tanto, si ejecutamos, no la ejecuta. ¿Vale? Entonces, los comentarios sirven también para 2 cosas. Uno, para explicar el código y poner comentarios en el código de qué es cada cosa. Y 2, para comentar líneas de código que en un momento dado nosotros no queremos que ejecute Python. ¿Vale? Tiene esas 2 funciones. Los comentarios. Además de esto, bueno, hemos dado los comentarios también, los tipos de datos y las variables, el print. Y también hay algo interesante. Igual que nosotros en una calculadora podemos sumar números, podemos restarlos, aquí también nosotros podemos hacer operaciones. ¿Vale? Podemos hacer operaciones de la suma, 4 más 2, y nos va a sacar el resultado. O la resta. O la multiplicación, la división, las potencias, todo tipo de operaciones lo vamos a poder hacer. Pero lo mismo que nosotros podemos hacer, pues como si fuera una calculadora, nosotros también podemos hacerlo de forma que usemos las variables que hemos creado. Si, por ejemplo, vamos a volver a crear la variable, ¿vale? Temperatura Celsius y vamos a dar el valor de 25. ¿Qué va a pasar con esto? Como yo cojo la misma variable, es decir, el mismo nombre, y ahora le doy otro valor, ya no va a ser 25,67. Si le doy otro valor, ya se va a convertir a 25. Entonces, como que se sobreescribe, ¿vale?
tened en cuenta eso, que cada vez que nosotros cogemos la misma variable y le demos otro valor, se sobreescribe y se pierde el valor inicial. Entonces, voy a sobreescribir la variable temperatura Celsius. Le voy a dar el valor de 25. Pues nosotros podemos coger y llamar a su variable y añadirle, pues 7, por ejemplo. Entonces, el resultado que nos va a dar va a ser 32. ¿Por qué? Porque va a coger el 25. Recordad que esto es 25, toma este valor y se le suma 7. Y lo mismo, pues, si lo multiplicamos, lo dividimos y demás. ¿Vale? Que esto en la práctica es interesante también, porque si nosotros aquí almacenamos pues, una temperatura, nosotros luego podemos hacer fórmulas, que es como parte de lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, para cambiar la temperatura de unas unidades u otras. Esto es algo que podría, bueno, que podría funcionar pues, como un termómetro o un conversor de monedas. Cuando tú vas en Google convertir monedas y te cambian monedas de unas a otras, al final ahí lo que hacen son operaciones. Pues esto es igual, ¿vale? Es el ejemplo con el que vamos a ir trabajando. Entonces, para que entendáis esto, lo que vamos a coger y va a ser partir de una temperatura en grados Celsius, que es la que nosotros, bueno, más o menos conocemos, y lo que vamos a hacer es pasarla a otro tipo de temperatura, que van a ser Fahrenheit, ¿vale? Es otro tipo de unidades que se utilizan, bueno, pues en física, en ingeniería, no sé si también en Estados Unidos e Inglaterra se utilizan más los Fahrenheit que los Celsius. Entonces, aquí simplemente tenemos que tener en cuenta pues cómo se pasa de Celsius a Fahrenheit. Esto es una fórmula matemática que aquí es así porque tendrá sus cosas, no me voy a meter en esto, simplemente se busca en Google. Pues cómo se pasa de uno a otro y simplemente eso es una fórmula matemática. Que tú coges los grados, por ejemplo, si hoy hace 25 grados, lo multiplicas por 9, lo divides entre 5, le sumas 32 y te dice los grados Fahrenheit. No hay que saber, yo lo busco en internet. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues lo mismo que os decía. Va a tomar 25 y nos va a dar el resultado, que van a ser 77 grados. Pero a nosotros nos puede interesar este nuevo resultado, que es 77, almacenarlo en una variable. Una variable que pueda ser, por ejemplo, temperatura, no sé cómo se escribe, creo que se escribe así. Que nos diga pues cuál van a ser los grados. Y nosotros podemos también aquí printar y podemos poner grados Celsius, coma, y aquí llamar a esta temperatura. Y en otro print, grados Fahrenheit, y aquí esta temperatura. Entonces, ¿qué nos va a sacar? Nos va a sacar el 25 y el valor que tenga esta variable, que si nosotros hiciésemos esta operación nos va a dar 77. ¿Vale? Entonces, para esto sirven las variables. Para que nosotros en base a una variable, pues esa variable, que pueda ser la que sea, le cogemos esta fórmula y se cambia. Y además la guardamos en otra variable. De forma que esta variable siempre va a tener el valor 77, a no ser que nosotros lo sobreescribamos. Sí, se puede hacer comentario en bloque. O sea, los comentarios que yo os había dicho, pues la opción fácil es poner la almohadilla aquí para que no lo ejecute. Pero se puede comentar también la línea entera o se puede comentar en bloque. Si tú seleccionas varias líneas, en Google Colab es Control KC, ¿vale? Control, la letra K y la letra C. Y para descomentar, Control K, U.